ahora sí. Chiquillos, ¿alguna duda con esta guía? ¿Algo que no hayan entendido, cómo se hace? Si necesitan que lo expliquemos algo. Nada, para pasar a la otra. Para pasar a la otra guía entonces. Y eso pero nada más. Sí, alguien me dijo algo, ¿no? Por ahí. Vamos a pasar a la otra entonces, que es la guía 6, que es de fábulas. Nosotros ya habíamos revisado de qué se trataban las fábulas. Cuando hicimos las guías de repaso también hay una guía de fábulas por ahí. ¿Y qué características tenían las fábulas? Si es que ustedes se acuerdan. Por ejemplo, ¿qué personajes principalmente tienen una fábula? Animales. Animales, muy bien. Sí. Y al final de la fábula siempre nos deja algo. ¿Qué sería eso? Una moraleja. Una moraleja o también una enseñanza. Así que nosotros podemos ver la característica educativa también de las fábulas. Así que vamos a revisar estas fábulas que están acá. Si ustedes ven ahí, hay un vocabulario, por si hay palabras que no entienden. Entonces dice la primera, texto 1, la zorra y las uvas. Una zorra hambrienta, después de caminar mucho tiempo buscando algo con qué saciar su voraz apetito, o sea, con qué calmar su hambre, pasó casualmente por un huerto. Y claro está, las suculentas uvas, grandes, lustrosas, o sea, brillantes y jugosas, sobresaltaron su ya desfallecido estómago. ¿Ya? Estaba muy hambrienta, entonces quería algo para comer y vio estas uvas tan grandes. Y al contemplar con ansias los espléndidos racimos colgados de la parra, Profe, recuerden, dígame, ¿qué pasó? es que yo entré recién porque no pude entrar en el antes porque se me salió el link y Ah, tuve ya, que me mandar. ya, súper bien. Pero ahora te leo el libro. Vamos en la guía 6 de lenguaje. ¿Ya? La hice con la tía Tracy ya. Ah, muy bien. Entonces puedes participar bastante. No, sí puedo. Entonces dice, y al contemplar con ansia los espléndidos racimos colgados de la parra, recordemos que la parra es el árbol ahí donde tienen las uvas colgando, quiso cogerlos con su hocico, pero por más que se afanaba en sus saltos y esfuerzos, o sea, cada vez que lo intentaba más, no pudo coger ni siquiera uno de ellos. O sea, saltaba y no podía sacar uvas. Luego de varios intentos vanos, se alejó diciendo, no me agradan que verdes están. Algunas personas desdeñan y menosprecian lo que no pueden tener. O sea, ¿qué le pasó en este caso a la zorra con las uvas? Si tenía tanta hambre. Que no la podían alcanzar. No la podía alcanzar y como no la podía alcanzar, entonces, teniendo tanta hambre, ya, ¿qué prefirió hacer ella? Enojarse y decir como que no le Enojarse, importaba, ¿no? claro, y irse y decir, ah, no, ya, al final están feas la uva, no, no me gustan Que no tenía hambre. y se fue teniendo hambre, ¿cierto? Que ella podía haber seguido insistiendo, haber sido perseverante y quizás hubiese alcanzado la uva o buscar alguna forma para poder conseguir comida, pero no lo hizo, prefirió ahí insultar a la uva y retirarse del lugar. Entonces, dice el número 1, marca con una X la alternativa correcta. ¿Cuál de las siguientes alternativas no corresponde a una característica de las uvas que encontró la zorra? Entonces, pues, ahí marcamos, grandes, verdes, jugosas o moradas. Y después, Verdes. verdes, Verdes. súper, eran verdes, dice. Vamos a revisar acá, dice, uvas grandes, lustrosas y jugosas. Después, ¿qué problema tuvo la zorra? A, iba a morir. B, no podía alcanzar las uvas. C, no podía subirse a la parra. D, ninguna de las anteriores. La B. La B, no podía alcanzar las uvas. Muy bien. Número 2, responde. Letra A, ¿por qué crees tú que la zorra dijo, no las quiero comer, no están maduras? Explica. Y ahí ustedes van explicando esa frase que está acá. Y ahí la escriben dentro de su respuesta. Letra B, para reflexionar. O sea que aquí ustedes tienen que opinar. ¿Cuál crees tú que es el mensaje de este texto? ¿Qué nos querrá decir esta fábula a partir de lo que vimos? Acuérdense que
La zorra no quería, no quiso seguir intentando para poder conseguir su alimento y decidió irse finalmente. A partir de eso ustedes tienen que hacer la reflexión. ¿Cuál creen ustedes que es el mensaje que nos puede dejar este texto? Ya. Texto 2. Vamos a pasar al otro. Dice el cuervo y la jarra. Un cuervo se acercó medio muerto de sed a una jarra que creyó llena de agua. Mas, al introducir su pico en la boca de la vasija, se encontró que solo quedaba un poco de agua en el fondo y que no podía alcanzar a beberla, por mucho que se esforzara. Hizo varios intentos, luchó, batalló, pero todo fue inútil. Se le ocurrió entonces inclinar la jarra. Probó una y otra vez, mas al fin, desesperado, tuvo que desistir en su intento. O sea que no siguió intentando sacar lo que había ahí adentro de la jarra, que era, ¿qué necesitaba el cuervo? Tomar agua. Tomar agua. El cuervo se preguntaba si tendría que resignarse a morir de sed teniendo el agua allí mismo, cuando de pronto tuvo una idea. Tomó una piedrecilla, la dejó caer al fondo de la jarra y vio subir un poco el nivel del agua. Entonces llenó el fondo con unas cuantas piedrecillas más y de esta manera pudo satisfacer su sed y salvar su vida. Aquí, a diferencia del otro texto, el cuervo dejó de intentarlo o siguió intentándolo. ¿Qué creen ustedes? Y yo Siguió. intentándolo. Siguió intentando. Siguió. Ahí él se esforzó, ¿cierto? Se esforzó en sacar el agua y poder, porque él pensaba, voy a morir si no consigo el agua, teniendo el jarro ahí mismo. Así que él siguió. Responde las siguientes preguntas en relación al texto leído. Letra A, ¿qué problema tuvo el cuervo? Y lo escribo ahí. Letra B, ¿cómo lo resolvió? También pongo ahí qué hizo el cuervo para poder conseguir esa agua de la jarra. Letra C, para opinar, ¿crees que el cuervo actuó con inteligencia? ¿Por qué? ¿Creen que fue inteligente el cuervo? Sí. Sí, porque hizo algo ahí para poder conseguir lo que él quería. Letra La B, ingenió. sí, Ah, vale. ingenió. Letra B, describe un problema que te haya costado resolver. ¿Qué hiciste? ¿Cómo te sentiste antes de encontrar la solución? ¿Y cómo te sentiste después que lo resolviste? Todos hemos sido alguna vez el cuervo y nos ha pasado que tenemos un problema y no sabemos cómo resolverlo y quizás la respuesta está al frente de nosotros. Así que, ¿cómo escribir ahí alguna experiencia que ustedes tengan y opinar? ¿Ya? Y en la 2 tenemos una tabla parecida a la que nosotros vimos ahí en la guía anterior, que era de mitos y leyendas, pero esta vez con 2 fábulas. ¿Qué van a hacer acá para poder comparar estos textos? Escribir el título del texto 1 y del texto 2. Voy a escribir los personajes, quienes participan en cada uno. ¿Cuál es el conflicto? O sea, ¿qué pasa? ¿Qué pasa en el texto 1, en el desarrollo del texto 1? El problema principal que tiene la zorra en el texto 1 y cuál es el problema principal que tiene el cuervo en el texto 2. Y después tenemos en el texto 1 la moraleja. ¿Cuál es la enseñanza que me va a dejar el texto 1 y cuál es la enseñanza que me va a dejar el texto 2? Acuérdense que estos dos textos ya los vimos, es como parecido el tema que tratan, ¿cierto? ¿Qué tema tratarán los dos textos? Aquí los dos querían conseguir algo, pero ¿cuál será el tema? Que quería enseñar como que el otro como que se rindió y el otro no. Algo Claro, así. trata también Que de... no puedes, tienes que seguir en vez de no poder como rendirte solamente porque no alcanza algo o algo así. Muy bien, súper Porque importante, no lo puedes. Basti, muy completa tu respuesta. Que no hay que rendirse frente a algún problema, hay que esforzarse. Entonces ahí nosotros tenemos moralejas que nos dejan los dos textos. Puede ser incluso hasta la misma, porque los dos textos hablan de lo mismo. Ya, así que, chiquillos, ¿alguna duda hasta el momento con esta guía? Está igual bastante simple. Ya, no, Obvio. súper. Entonces voy a cerrar acá y vamos a pasar ahora al otro tema, que es historia. Vamos a pasar a historia. Les voy a mostrar aquí lo que vamos a ir viendo. Nosotros Tía, dígame, ¿me puede esperar un poco? sí, vaya nomás. Después revisa a ver si es que le faltó algo ahí en YouTube.
Ustedes espero que hayan visto las diapositivas anteriores, que era de la Patria Vieja y la Reconquista. O sea, si alguien tiene alguna duda sobre eso, me avisa. ¿Alguien recuerda de qué se trata más o menos lo que nosotros estábamos viendo en historia? ¿Se acuerdan de No. algo? Profe, sinceramente yo no pude escuchar, que se escucha mal otra vez. Ahí va a estar la tía Tracy te escribe cualquier cosa, ¿ya? Por mientras. Bueno, Que cualquier cosa que no escuche me pregunte por el chat y yo le respondo para que no interrumpa lo que estás hablando tú igual. Sí. Ya, chiquillos. ¿Qué estamos viendo nosotros en historia hasta el momento? En las guías. Aquí lo dice en el título igual. Está como para que ustedes tengan una idea. ¿Qué estamos viendo? el proceso de... ¿El proceso de? ¿Alguien me iba a decir algo? El proceso de independencia. Muy bien. ¿El proceso de independencia de dónde? ¿De qué lugar? Chile. De Chile, ya. Es importante ubicarse porque estamos hablando de nuestro país. Y nosotros teníamos dos bandos que estaban en este proceso de independencia. Estaban los patriotas y los realistas. Acuérdense que habían algunos que querían la independencia y otros que deseaban la obediencia hacia quién. Habían algunos que querían seguir obedeciendo a alguien que estaba en otro lugar. En ese momento, ¿quién gobernaba? ¿Gobernaba un presidente? ¿Gobernaba quién? Por ahí me dijeron algo. España. España. ¿Y en España qué había? ¿Quién Rey. gobernaba? Había un rey. Ya, entonces nosotros en ese momento éramos gobernados por un rey, éramos colonia española. Y habían dos bandos. Estaban los patriotas. ¿Alguien se acuerda quiénes eran los patriotas? ¿Los patriotas qué van a apoyar? ¿Van a apoyar la independencia o van a apoyar al rey? Al rey. ¿Seguros? Acuérdense que la palabra patriota viene de patria. La La independencia, súper. Los patriotas van a estar enfocados en conseguir la independencia para nuestro país. Y los Porque son como la patria, como los chilenos, así. claro, ellos querían cuidar como los intereses de su territorio, en este caso que es Chile. Y los realistas, En vez de que vengan los españoles para acá. claro, y los realistas, Como ¿a quiénes apoyaban? ¿Apoyaban lo que decían los patriotas o ellos querían seguir bajo el gobierno del rey? ¿quién? ¿Los qué? Los realistas. Rey. Al rey. Los realistas entonces querían apoyar al rey, seguir como bajo sus reglas. Y ahí se creó un conflicto. ¿Ya? Etapas de la independencia de Chile. Nosotros tenemos 3 etapas. ¿Cuáles eran esas etapas, chiquillos? La primera, que dice acá, desde la primera junta hasta el desastre de Rancagua. Teníamos 3 etapas. Yo las voy a decir desordenadas. Había una que era la Reconquista, la Patria Nueva, la Patria Vieja. ¿Cuál de todas? Otra vieja. La Patria Vieja, súper. Patria Vieja. Y esa Patria Vieja va desde 1810 hacia 1814. Después dice del desastre de Rancagua hasta la batalla de Chacabuco. ¿Qué viene ahí? La reconquista. La Reconquista, cuando los españoles retomaron el poder, desde 1814 a 1817, y después dice desde la batalla de Chacabuco hasta la renuncia, o también dice abdicación, que es lo mismo, de Bernardo Higgins. Y eso es lo que vamos a ver hoy. ¿Qué etapa será esa? La patria nueva. Muy bien, la Patria Nueva, y eso es de 1817 a 1823. Ahí tenemos entonces importante saber el orden de cada etapa y más que nada los hechos, los acontecimientos que marcan el inicio y el término de cada uno. Vamos a ver entonces las etapas de la independencia y centrarnos en la Patria Nueva, que ya es el último tramo de este proceso. Entonces tenemos que es el tercer periodo del proceso de independencia. Se inicia con la batalla de Chacabuco y finaliza con la abdicación, o sea, con la renuncia de Bernardo Higgins al gobierno
Y en este periodo va a haber mucha importancia, ya que se consolida la independencia, o sea que ya oficialmente Chile se convierte en una nación independiente, sin estar como a cargo de lo que diga el rey de España, ¿ya? Sino que nosotros vamos a empezar a tener una identidad. Si ven al lado ya tenemos la bandera que es parecida a la actual, que la actual no tiene ese escudo que era de la época de la Patria Nueva, pero ya empieza a formarse un país. Y vemos la figura acá de Bernardo Higgins. Tenemos que la independencia de Chile se firma el 12 de febrero de 1817. El 16 de febrero de 1817, el Cabildo Abierto elige a Bernardo Higgins como director supremo tras el rechazo del cargo por parte de San Martín. Le habían ofrecido el cargo a este militar argentino que era San Martín, que ayudó durante las otras etapas de la independencia a que el Ejército Libertador de los Andes pudiera conseguir esta independencia para Chile, pero él dijo que no. Así que le dijeron a Bernardo Higgins que sí podía asumir. ¿Y qué es director supremo? Tenemos al lado, director supremo fue la denominación asignada a comienzos del siglo XIX hasta 1826 a la primera autoridad que se desempeñó como jefe de Estado y Gobierno en Chile. Acuérdense que en esa época no había presidente, así que tenía que haber alguien que estuviera al mando de la nación, y en este caso va a ser el director supremo, así se va a llamar. ¿Qué debía hacer Bernardo Higgins en esta época? Tenía que hacer varias cosas, tenía varias tareas importantes. Primero, aparece acá organizar el país políticamente, porque había un desorden. Ahí teníamos la reconquista española, ahí con todas las reglas, las normas que tenían los españoles, y él tuvo que poner también algunas normas que fueran propias de nuestra nación. Organizar el país económicamente. Acuérdense que hubo muchas guerras, y cuando hay muchas guerras, ¿qué pasa ahí? ¿Hay suficiente riqueza o no? No. No. Por lo tanto, tuvo que reestructurar todo eso y ver ahí alguna fuente como para poder recuperarse económicamente. Y también tenemos poner a Chile en el escenario internacional, o sea que Chile fuera reconocido por otras naciones del mundo. Así que para que vean lo importante que es lo que tenía que hacer Bernardo Higgins. Tenemos también últimos enfrentamientos armados. Aquí en esta época también hay algunas batallas. Tenemos, por ejemplo, el desastre de Cancha Rayada, que fue cerca de Talca. Aquí se temió que los españoles tomaran el poder de nuevo, y se creyó que Bernardo Higgins, San Martín habían muerto, pero en este caso no, porque los patriotas ya estaban más recuperados, así que se puede decir que fue un triunfo para los patriotas. Pero acá ya tenemos la batalla de Maipú, que fue el 5 de abril de 1818, y triunfa definitivamente ya el ejército patriota. La independencia queda afianzada, o sea que ya la independencia se afirma. Es una primera gran victoria de los patriotas americanos, o sea que los patriotas ganan por lejos a los realistas que estaban ahí en la batalla, y el virreinato del Perú reconoce la existencia de Chile y las provincias argentinas, o sea que ya dice, nosotros no podemos más hacernos cargo de estas naciones, ellos pueden como sustentarse por sí mismas, así que ahí empiezan a reconocer que tanto Chile como Argentina pueden ser independientes. Y ahí tenemos una imagen que es el abrazo de Maipú que se da Bernardo Higgins con San Martín después de haber ganado la batalla. Y ahí Bernardo Higgins tiene también vendado el brazo porque tuvo ahí sus heridas de guerra. Gobierno de O'Higgins, entonces, hechos importantes para que ustedes los tengan en cuenta. Primero, se firma el Acta de la Independencia. Por fin, aquí ya hay un documento firmado donde el 12 de febrero de 1818 en Talca se proclama la independencia de Chile totalmente. Eso fue el 12 de febrero. No confundir con el 18 de septiembre de 1810, que es la primera Junta Nacional de Gobierno, por si acaso. La independencia total es en febrero, 12 de febrero. También tenemos que se organiza la primera escuadra nacional. A esto se refiere con la Armada, ¿ya? ¿Por qué? Porque había que controlar el Océano Pacífico y también poder llegar a Perú y lograr la independencia de Perú. Y el primer jefe acá, a cargo de esta armada, va a ser Manuel Blanco Encalada, que más tarde él se va a convertir en el primer presidente de Chile. ¿Ya? 3, tenemos nosotros, Expedición Libertadora del Perú. Está organizada por O'Higgins y San Martín. Acuérdense que había un ejército libertador que se formó ahí para poder conseguir la independencia de las distintas naciones, ¿ya? Y se organiza esta expedición para poder liberar al Perú totalmente también.
esta expedición fue financiada con recursos chilenos, o sea que Chile aportó ahí con dinero para poder organizar esta expedición. Se logra la independencia de Perú y se logra totalmente con la llegada de otro personaje importante para América Latina, que es Simón Bolívar. Y ahí San Martín asume el cargo de protector supremo de estas como naciones liberadas. Ya. Gobierno de O'Higgins. Aquí tenemos la figura importante de esta etapa, que es Bernardo O'Higgins. Cada etapa tiene sus personajes ahí característicos. Nosotros vimos que en la etapa de la Patria Vieja tenemos protagonista a José Miguel Carrera, que también aparecen otros más. En la Reconquista ahí aparecen algunos gobernadores designados por los españoles para proteger como los intereses españoles, y acá tenemos precisamente a Bernardo O'Higgins, que también venía actuando desde hace tiempo, pero acá como él es director supremo, ya toma más protagonismo. Bernardo O'Higgins tenemos como característica, era un hombre ilustrado, o sea que le gustaba leer mucho, aprender mucho también, y buscaba el bien común de la gente, o sea que hubiese una igualdad social entre todos. Él era autoritario también para ejercer el poder. ¿Qué hizo Bernardo O'Higgins en cuanto a las obras políticas? Creó constituciones. Acuérdense que una constitución es la carta fundamental que tiene un país para poder organizarlo. Por lo tanto, aquí se crearon dos, porque todavía no estaba muy establecido en las decisiones que se estaban tomando. Así que tuvo que reformularse. Se crea la bandera nacional, la que nosotros ya conocemos actualmente. Tuvo algunas modificaciones, sí, porque se le agregaba el escudo al medio. Y también se crea el primer himno nacional. ¿Qué pasa con las reformas sociales? Él va a terminar con los títulos de nobleza, así como varón, conde, todo eso lo va a terminar. Va a prohibir el uso del escudo de armas. Antiguamente se ocupaba que cada familia tenía su escudo, las familias como de la aristocracia, ¿ya? Y Bernardo O'Higgins lo prohibió porque él veía que no había igualdad al mostrar un escudo de armas, y aparte que Chile como nación ya tenía su propio escudo. Y también prohibió actividades populares como las peleas de gallos. Se usaba ahí que la gente como entretención tenía el ir a ver las peleas de gallos. Y con esto se ganó la enemistad total de la gente, porque decía, ¿cómo Bernardo O'Higgins nos va a prohibir que nosotros nos entretengamos? Pero a él no encontraba que tuviese sentido que los animales estuviesen peleando, así que también como que reformó eso en esa época. ¿Qué obras públicas hizo él? Creó el mercado de abastos, que es un mercado donde se venden frutas, verduras y todo en Santiago. La Avenida de las Delicias, que es la Alameda actual, también la creó. Y el Cementerio General, que está en Santiago. También pidió que la gente pudiera poner luz en todas las casas, la iluminara. Se creó la Escuela Militar y el Hospital Militar. Se creó también el cementerio para no católicos en Valparaíso. ¿Ya? Ahí donde está el Cerro Concepción, crea un cementerio porque antes solamente era considerado como religión oficial la católica, y las otras personas que eran de otras religiones no tenían dónde ser enterradas, ¿ya? Así que se crea este cementerio para los no católicos. Se crea teatro también, se fundan algunas ciudades, como tenemos ahí La Unión, Vicuña y San Bernardo, y también se crea el canal Maipo. Otras obras públicas que tenemos: fundación de escuelas primarias, para que la educación llegue a mayor cantidad de personas. Se reabre el Instituto y Biblioteca Nacional que se había creado en la época de José Miguel Carrera. Se fundó un liceo en La Serena, se crea la Escuela Naval y la Escuela Militar, y se inicia la construcción del templo votivo de Maipú, que es este que vemos en la imagen, que existe en Maipú. ¿Y que por qué se creó? Porque él, para poder ganar la independencia de Chile, se encomendó a la Virgen, que es la Virgen del Carmen. Entonces, como él dijo, la Virgen me concedió, o nos concedió a Chile como un milagro la independencia, entonces yo voy a pedir que se construya un templo en ese lugar. Y ahí, de hecho, en el templo de Maipú también hay uniformes todavía de esa época y documentos que se han encontrado en la parte de la independencia de Chile. Crisis en el gobierno de O'Higgins. ¿Qué pasó en este gobierno? Porque ya al final hubo bastantes como diferencias. Se provocó que se hiciera más fuerte la idea entre carreristas y o'higginistas, o sea, quienes apoyaban a José Miguel Carrera y quienes apoyaban a Bernardo O'Higgins. Se dividió ahí como el apoyo. Pasó también que Juan José y Luis Carrera, que eran hermanos de José Miguel Carrera, querían quitarle poder a Bernardo O'Higgins, y ellos fueron tomados presos en Mendoza y en Argentina y los fusilaron. Manuel Rodríguez
también es apresado por O'Higgins y O'Higgins ordenó que fuera apresado y asesinado en Tiltil, ya en mayo de 1818. Y José Miguel Carrera quiso vengar la muerte de sus hermanos y se volvió montonero en las provincias de Argentina, o sea que ahí como que tomó otro rol para poder ver también que se hiciera justicia por sus hermanos. Fue tomado preso igual y fusilado en Mendoza. También tuvo como el mismo destino que su hermano. Entonces, todos estos problemas llevaron a que Bernardo O'Higgins finalmente renunciara al cargo de director supremo, porque él fue acusado de diversas situaciones que habían ocurrido en su gobierno. Por ejemplo, esto que vimos recién, que se mandó a asesinar a los hermanos Carrera y a Manuel Rodríguez, también la aristocracia que estaba en contra de que él hubiese quitado los títulos de nobleza y que prohibiera el uso de escudos. A la aristocracia no le gustaba para nada eso porque sentía que ellos perdían privilegios. También la iglesia, aquí el clero, acuérdense de esta palabra, que estaba en contra de que Bernardo O'Higgins creara un cementerio para las personas que no eran católicas. Y se rechaza la Constitución de 1822 porque ahí Bernardo O'Higgins puso que él seguía en el poder por más años. Entonces, claro, eso disgustó a la gente porque él se estaba tratando de quedar en el poder. Así que todas estas situaciones hicieron que Bernardo O'Higgins finalmente, al final tuvieron una revolución que fue encabezada por este personaje que es Ramón Freire. Después se llamó un cabildo abierto. Acuérdense que el cabildo es una reunión donde se toman algunas decisiones y se pide la renuncia de O'Higgins. O'Higgins dice, ya hay muchas como acusaciones en mi contra, quizás no le gusta como gobierno y todo, mejor me voy. ¿Y a dónde decide irse? Y se va al Perú, ¿ya? Y no vuelve nunca más a Chile. Consecuencia de la independencia. Ya, como este es el último periodo, chiquillos, para ya terminar con este proceso, tenemos 3 partes: patria vieja, reconquista y patria nueva. ¿Qué pasa acá? Como consecuencia, nace Chile como una nación con identidad, porque ¿qué elementos se crean? ¿Qué elementos importantes para Chile? ¿Qué hacen que un país sea como tal? La bandera. La bandera, súper bien. ¿Y qué más? ¿Qué más importante aparte de la bandera que tengo? Independencia. Ya, pero aparte un símbolo, me refiero como un símbolo, aparte de la bandera que me nombraron por ahí. El escudo nacional. El escudo nacional, súper bien. Entonces tenemos esos 2 elementos que hacen que ya nos identifiquemos con Chile como una nación. Choque político. ¿Qué pasa acá? Aparecen diferencias entre los mismos chilenos. ¿Ya? Hay tensión política porque algunos quieren algunas cosas para nuestro país, otros quieren otras y no hay como decisiones. Y eso pasa cuando hay un país que está como en formación, sobre todo aquí en Chile, cuando nosotros ya veníamos de un proceso de desligarnos, separarnos de los españoles. También se mantiene la crisis social y económica. Siempre después de una guerra hay una nación que queda inestable. Por lo tanto, ¿qué pasaba acá? Faltaban recursos, faltaba dinero y había crisis social, habían desigualdades. Faltaba también alimento. Así que todo eso como que fue aumentando y tardó como muchos años Chile en recuperarse. Y lo último tenemos entonces las constituciones chilenas. Después de la independencia hubo muchas constituciones porque habían leyes que agregar, situaciones que retomar, cosas que agregar ahí y puntos clave. Ahí ya también van a aparecer algunas figuras, algunos personajes que se van a ir sumando a la historia de Chile. ¿Ya? Chiquillos, ¿alguna duda hasta el momento sobre este proceso de independencia? Yo lo voy a subir al canal de YouTube para que puedan verlo de nuevo. Pero espero que les sirva de ayuda para las guías que son de historia. Las voy a compartir acá. ¿Qué dice esta primera guía? Que es la 5, por si acaso, para que la miren ahí. Dice la Patria Nueva 1817 a 1823. La Patria Nueva se inicia en 1817 con la victoria patriota en Chacabuco y finalizó en 1823 con la abdicación, o sea, por la renuncia de Bernardo O'Higgins, como nosotros vimos recién. Esta etapa de la independencia de Chile se caracterizó por el regreso al poder de los patriotas, quienes con Bernardo O'Higgins como director supremo tuvieron que enfrentar distintos desafíos para consolidar el proceso de independencia. Ya, ¿qué hay que hacer acá en la primera actividad? Dice, realiza una línea de tiempo, apóyate en el paso a paso siguiente. Acá hay varios hechos, dice cronología de la Patria Nueva, aparece el año y aparece el hecho. ¿Qué van a tener que hacer? Van a leer ahí los acontecimientos y a continuación
van a crear en este cuadrito una línea de tiempo. Ya las flechitas típicas, arriba ponen el año y abajo ponen el hecho. Después, acá, en la siguiente parte, dice, de acuerdo al recurso 4, explica. Acá hay 4 textos. Van a leer esos 4 textos y van a contestar aquí. ¿Qué información está entregando la fuente? ¿Qué es una fuente? La fuente histórica puede ser un documento, una imagen, que es como la que aparece aquí. Esas son las fuentes históricas. Todo lo que nos deja testimonio sobre la historia de la humanidad, en este caso que es de la independencia de Chile. ¿Qué información nos entregan estas fuentes que están acá? ¿De qué tema están hablando? ¿Ya? La B. ¿Por qué el autor plantea que en Chile fue necesario un gobierno fuerte tras la independencia? ¿Por qué en Chile tenía que, por ejemplo, Bernardo Higgins ser un director supremo bastante fuerte? ¿Por qué tenía que pasar eso? ¿Qué pasaba si él dejaba pasar algunas cosas? ¿Qué podía pasar? Acuérdense que gobernaba alguien antes aquí en Chile. Podía suceder algo. Recurso 2. ¿Qué sienten al leer el fragmento de la proclamación de la independencia de Chile firmado por Bernardo Higgins? Hay un texto 2 acá, que es este que está aquí. ¿Ya? Habla de el día de la proclamación de la independencia y hay cosas que se dijeron. ¿Qué les pasa a ustedes leyendo eso, recordando como esa fecha? Y después dice, para relacionar los recursos 3 y 4, o sea, los textos 3 y 4. A pesar de su importancia, la batalla de Maipú puso fin a la guerra. Argumenta tu respuesta. Aquí pasan algunos sucesos que los describe este recurso, el 3 y el 4. Va a poner fin a todo esto la batalla de Maipú. Acuérdense que aquí se dieron un abrazo Bernardo Higgins con San Martín, pero va a pasar algo más que ustedes tienen que leerlo ahí en el texto. Cualquier duda que tengan, chiquillos, ustedes me avisan sobre esta guía. ¿Alguna duda de lo que hemos visto aquí hasta ahora? ¿No? Nada. Ya, vamos a pasar a la siguiente entonces. La siguiente dice, personas destacadas de la independencia de Chile. Aquí nos vamos con los personajes. Dice recurso 1. La siguiente infografía muestra algunos hombres y mujeres destacados en el proceso de independencia de Chile. Tenemos a Javiera Carrera, ya que era la hermana de José Miguel Carrera, y ella también se encargó de realizar todo esto de los símbolos patrios, los primeros. Acuérdense que había una bandera de la patria vieja, que es muy distinta a la que nosotros conocemos ahora. Teníamos un escudo distinto también. Y aparece también Camilo Enríquez, que era el sacerdote que fundó este periódico, el primer periódico de Chile, que era La Aurora de Chile. Y tenemos también a Paula Jaraquemada. ¿Qué hizo Paula Jaraquemada? Dice que organizó militarmente a los inquilinos de su hacienda de Paine para que colaboraran con el general San Martín. También albergó en ella soldados patriotas heridos y donó caballos, alimentos y pertrechos al ejército patriota. O sea que ella estaba del lado de los patriotas o de los realistas. De los patriotas. Ella escondía soldados para poder ayudarlos y todo, y que no los pillaran los del bando contrario, que eran los realistas. Entonces dice actividad. Número 1, seleccionar una de las personas del recurso 1 o buscar otra, que puede ser alguna que hayamos visto, José Miguel Carrera, cualquier otro personaje, Bernardo Higgins, y averiguar sobre alguno de ellos. Dice número 2, investigar en internet la persona seleccionada considerando datos biográficos y su rol en la independencia. Y 3, escribir una breve presentación en primera persona entre 20 y 30 líneas. O sea que ustedes van a hacer como que son el personaje y escribirlo a partir de la primera persona. ¿La primera persona cuál era? ¿Era yo, tú, él? ¿Cuál es la primera persona? ¿Uno mismo? Uno mismo. Entonces se van a poner en el lugar del personaje, van a hacer como que ustedes están hablando a través del personaje y van a decir, yo, José Miguel Carrera, hice esto por el proceso de independencia, ¿ya? Y van a transformar ese texto en primera persona, hablando como que ustedes, claro, como que ustedes fueran el personaje. Hay que leer todo esto y después como que cuando ya tenés toda la onda, hacerlo en otras palabras, pero decir que eres... Tienen que averiguar sobre un personaje, ¿ya? Sí, po. Y escribir ahí lo que hicieron, en qué aportaron para el proceso de independencia, pero en primera persona, o sea, hablando como yo. Después, recurso 2, ¿qué pasaba con las mujeres de la independencia? ¿Ya? Aquí habla sobre
el lado femenino del proceso de independencia, cómo se veía en esa época. ¿Y qué van a contestar ustedes? Dice 4, escribe la idea principal de la fuente. Esta es la fuente histórica, es un texto escrito. ¿Ya? ¿Cuál es la idea principal? ¿De qué habla? Después 5, ¿en qué forma participaba la mujer en la política en el siglo XIX? ¿Cómo lo hace hoy? ¿Ya? Entonces, a partir de ese texto, ustedes ponen, la mujer participaba de tal forma en el siglo XIX, pero hoy lo hace de esta forma. ¿Ya? Porque recuerden que son épocas distintas y por lo tanto las visiones son diferentes. Igual. La 6, ¿era arriesgado para las mujeres del siglo XIX participar en la política? ¿Podían las mujeres opinar en esa época? ¿Qué creen ustedes? No podía. ¿Ya? Porque alguien me dice por ahí algo. Yo Se que no, suponía que el hombre era el sexo fuerte. Ya, claro, se veía como... Antes creo que la mujer trabajaba en la casa y el hombre salía a trabajar afuera. Claro, las mujeres estaban como relegadas solamente a las labores domésticas, como dice el Basti. Y el hombre era Las mujeres eran esclavas del claro, hombre. sí, el hombre, como que esclavas. Ya, pero ahí, claro, las mujeres atendían al hombre y el hombre era el que participaba más de la política. Ahora ya todo esto ha cambiado con todas las reformas que hay. Las mujeres sí hablan de política, Cualquiera sí. Antes, pueden participar, claro, porque antes habían otras costumbres, ¿ya? Se veía así, no, como que no había mucha educación en ese tema. Solamente el hombre era como la figura principal. Así que y ahí ustedes van a ir opinando y agregando lo que vean también en el texto, ¿ya? Y en la 7, considera importante el aporte de las mujeres para el desarrollo del proceso de la independencia del país. Aquí aparecen dos figuras súper importantes, que es Joaquín Carrera y la Quemada. Súper importante en la historia de Chile. Así que hay que tomarla ahí en cuenta y sería súper bueno que en esta parte de la presentación pudiesen hablar como en primera persona como ellas. ¿Ya? Así que esa sería la guía 5 y 6, chiquillos, de historia. ¿Alguna duda? Porque ya nos queda poquito tiempo. no, yo no tengo ni idea. Me Ningún- quedó claro lo que explicó usted. Más clarito. Ya. Así que espero que hagan la guía, chiquillos. Nos vamos a ir viendo. Cualquier cosa, pueden por... Profe, de verdad, disculpa por casi no participar, es que se escuchaba muy mal. Sí, no, si se entiende. Benja, Igual, sí. ¿ya? También pueden escribirme por correo, ¿ya? Y en el WhatsApp igual había enviado mi correo electrónico, pero lo voy a mandar de nuevo, por si alguien tiene alguna duda. O me pueden llamar también. ¿Ya, chiquillos? Así que me Ya. despido, un besito y un abrazo grande. Que estén súper bien y nos vemos de nuevo el lunes. ¡Chao, tía! ¿Ya? Cuídense. Chao. Chao, tía. Chao. Que se cuide, profe, que se cuide. Ustedes también, chiquillos, cuídense. Usen mascarilla. No le pase nada. Aproveche de comprarse mis cositas para comer, pues sí, disfrutamos la cuarentena. Ah, claro. Súper bien. Descanse, profe, chao. Ustedes también, chiquillos, chao. Chao. Chao, profe. Chao. Chao, profe.